la reforma del ordenamiento político jurídico. El ordenamiento político jurídico del Estado, cuando venía acá la alta comisionada de derechos humanos y decía, visitando algunas áreas de Guatemala, decía, en algún momento me sentí como en la Sudáfrica de la apartheid, que escandalizó a muchos. Yo le decía, hay una diferencia fundamental. En la Sudáfrica de la apartheid la discriminación era por ley. Legalmente se instituía un régimen de apartheid. Lo que sucede en Guatemala, que es una discriminación o exclusión como efecto de una ley inadecuada. El ordenamiento político jurídico guatemalteco viene de la poscolonia, de la época de los criollos independizándose de la metrópoli, y fueron elaborando un esquema político jurídico sin tomar en cuenta a la gran mayoría de la población indígena, que de alguna forma queda con dificultad de hacer valer y reconocer sus derechos. Ese proceso largo tendrá que ser de ir adecuando el ordenamiento político jurídico del Estado a la realidad nacional. Lo que se establece aquí son simplemente parámetros que deberán en el futuro promover que el ordenamiento político jurídico se vaya adecuando a lo que es la realidad nacional. Cuando tenemos en un país de población indígena, analfabeta, rural en gran parte, y tenemos un sistema de inscripciones, registros, un solo idioma que no hablan todos. O sea, lo que se necesita es tener un poco de mayor flexibilidad y adecuación. Adecuar al Estado a las necesidades del país. A la realidad. Javier, ¿y cómo pensaron a ustedes que le va este tema en el Congreso? Como le mencionaba, inicia su proceso legislativo y la dinámica legislativa tiene su propia forma de ser. La agenda legislativa no es necesariamente sencilla y creo que es importante que, aparte de que puedan ser correctos las propuestas, tienen que también tener el grado de legitimidad. Y para conseguir esa legitimidad, se tienen que apropiar de las propuestas, lo que requiere que se socialice, se discuta, se delibere para aceptar cuáles son esos acuerdos y tener cuidado de no cometer algunos errores, como ha sucedido en otras ocasiones, donde por quizás el ansia de protagonismo de que sea mi propuesta versus la propuesta de alguien más, se sacrifiquen los acuerdos comunes que sí son necesarios para poder El sector avanzar. privado organizado ya ha dicho claramente que no está de acuerdo con este reconocimiento de la pluralidad étnica del país. Eso hace prever que ese rechazo del sector privado pueda traducirse en oposición en el Congreso. Dependiendo de cuál sea la participación de los diputados que coincidan o no con ese punto de vista que se necesita representar. Lo importante es darle esa legitimidad. Me parece que es un tema que aporta a mejorar la convivencia, ya que reconoce una identidad de la sociedad que tenemos, pero como digo, es un tema que necesita legitimidad, que es para lo que necesita. Pero usted habla de discutirse. socializar también. ¿Socializar hasta qué nivel y cuánto tiempo es prudente? Eso va a ser el reto. Para poderlo hacer de forma con los tiempos adecuados, se tienen que tener mecanismos apropiados para poder establecer cuáles van a ser los puntos sobre los cuales se discute y cómo van a llegarse a esos acuerdos y qué procedimiento se debe seguir para que pueda facilitarse un acuerdo. Señor Arenales, el gobierno va a lanzar una campaña pública para informar a la población sobre este tema. Sobre los contenidos del acuerdo. Va a ver, lo que habrá es una explicación a la población, e incluso se piensa ir al interior del país y seguir sociabilizando con sectores y con la sociedad guatemalteca, a efecto de que se conozca bien. Mucho de lo que menciona es falta de entendimiento o de estudio de lo que significa el reconocimiento, por ejemplo, de la realidad nacional. Algunos temores, si uno lo explicara, van a desaparecer cuando se liga el término pueblo al término libre determinación, sin entender que la libre determinación al interior de los estados se ejerce a través de una auténtica democracia. El ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos al interior de un Estado reconocido y con fronteras reconocidas se realiza a través de niveles adecuados de descentralización y autonomía de un gobierno que representa sin ninguna exclusión ni discriminación a toda la población, y donde los diversos pueblos que conviven dentro de la unidad nacional logran participar adecuadamente tanto en los niveles nacionales de gobierno como en los niveles locales. Traduciendo esto a nuestra realidad,
Eso significaría, por ejemplo, que en quiché el Estado debería adecuarse para atender en su propio idioma a las personas que atienden las oficinas públicas. Sí, es decir, hay un idioma nacional, el español, y los actos jurídicos para que tengan validez a nivel nacional tienen que estar en el idioma oficial, pero eso no obstaculiza que a nivel local se funcione o se puedan inscribir o hacer valer derechos en el idioma que se hable en la localidad. Y lo que establece la reforma es que una ley determinará con criterios lingüísticos, territoriales y técnicos la oficialización y el ámbito de oficialización de algunos de los idiomas que se hablan en el país. ¿Cuál es el problema que eso no se reconozca en la Constitución, a mediano o a largo plazo? Mire, son 3 cuestiones mínimas que contiene la Constitución y que deberán ser desarrollados en ley. Uno, el reconocimiento del carácter de la nación guatemalteca. Dentro de la unidad nacional es multiétnica, multicultural y plurilingüe. Otro, reconocer la identidad de los pueblos indígenas como pueblos y derechos que deben desarrollarse en la ley ordinaria. Y otro, aceptar que una ley permita un nivel de oficialización fijando ámbitos de materiales y territoriales de conformidad con criterios lingüísticos, técnicos y territoriales. Y si no hacemos este cambio en la Constitución, ¿cuál es nuestro riesgo? Que sigamos con un ordenamiento excluyente, con un ordenamiento político jurídico en el que gran parte de la población no se siente incluida. Cuando muchos sectores indígenas demandan el derecho consuetudinario, es simplemente porque hay una explosión del ordenamiento político del Estado. La respuesta a lo que debe ser es que el ordenamiento jurídico del Estado sirva a todos e incluya a todos. No es como algunas tendencias de tener varios ordenamientos jurídicos. Adecuemos el que tenemos de manera que todo el mundo sienta que puede hacer valer sus derechos dentro del ordenamiento jurídico nacional. Una pregunta para Javier. ¿Cómo hacer para que la gente entienda estos contenidos, se interese en entenderlo, que no sea una interpretación de los grupos que generan opinión, los que le digan qué hacer, sino que la gente se interese en eso y tenga una opinión personal, individual? Pues yo lo que creo que es fundamental es que se abran esos espacios, ya que la sociedad ha demostrado que tiene un interés bastante grande de poder involucrarse y poder participar y poder conocer mejor estos contenidos. Obviamente una reforma, para que pueda ser efectiva, va a requerir de que se desarrolle, al igual que algunos aspectos de nuestra actual Constitución no son efectivos porque no se han desarrollado. Una reforma, para poder ser efectiva, necesita desarrollarse, y eso es parte de lo que se debe de dar a conocer para apropiarse y se realicen las acciones necesarias en términos de justicia y todo el resto de desarrollo institucional que se debe adecuar a una Constitución que el riesgo que se puede tomar es que el Estado continúe siendo débil, que continúe siendo insuficiente, y esto cree estructuras paralelas al Estado que al final son perjudiciales para la sociedad. Señor Hernández, ¿el esfuerzo ahora se dirige concretamente al Congreso o se vuelve a hablar otra vez con los sectores y se les pide que no hagan campaña en contra, que no boicoteen el proyecto? Lo que hay que seguir explicando por parte del gobierno es una propuesta del presidente presentada, explicar sus contenidos. Es decir, el esfuerzo es tratar de lograr, como decía, que la población entienda la naturaleza de las reformas y los beneficios de las reformas. Señores, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para hablarle de ese partido político que estrena nombre. Se llama Todos Ahora. Ya venimos.